Ya, ahora sí, nuevamente, chiquillos, buenos días, después de esta mañana un poco accidentada. Como les decía, vamos a tener acá las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo es analizar las consecuencias y vamos a valorar el impacto que tuvo directamente con, volvió la luz, con el mundo, el impacto que hubo en el mundo. Ahora le puse ahí al cursor una pelotita celeste, así que va a ser más fácil que les pueda indicar algunas cosas. La clase pasada ya habíamos trabajado con un mapa que representaba como la cantidad de muertos que habían durante toda esta guerra. Y esta tiene otra información anexa porque está enfocada más en los países como más pequeños. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada dijimos que la guerra la había perdido la gente en el fondo y que los costos de la guerra las pagaba la gente? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, que en la India hubo una gran cantidad de muertos, mucho más aún que en los países que estaban directamente en la guerra. ¿Ya? Entonces, según este gráfico, hubo ¿Por qué aproximadamente, profe? ¿por qué? Porque recuerden, chiquillos, que la guerra se llevó a lugares civiles. Recuerden que la guerra La verdad. no fue así como que peleaban uno contra uno. Vamos a tener acá el uso del tanque, el uso del avión. Entonces ya no necesito desde mi casa ir a pelear, así como peleé con el vecino. Le mando un dron y le tiro una bomba. En el fondo esa va a ser la estructura. ¿Ya? Así que ahí se dan cuenta que, imagínense, cuánta gente, no se preocupe corazón, ahora está aquí con nosotros. Eh, ¿Cuánta gente murió sin ni siquiera tener que estar ahí? Pues, como que estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto nomás. ¿Ya? Y ahí pasó mucho con el tema de la gente de la India, que murió mucha gente sin ni siquiera estar en la guerra. ¿Ya? Eh, Sin embargo, vamos a ver que dentro de las primeras consecuencias que vamos a ver, primero es la gente, las víctimas. Acá no tenemos un monto exacto, yo no les puedo decir murieron 50.000 personas, murieron 35 millones, murieron 12.000 millones. No tengo un punto exacto. ¿Por qué creen ustedes que no tengo un punto exacto de cuánta gente murió? Porque en ese tiempo no había forma de saber exactamente cuánta gente había. Ya, perfecto, porque no tenemos forma de tener un número exacto. No sé si alguien más dice algo en el chat. Porque era mucha, sí, porque era mucha. Y habían cuerpos desaparecidos. Exacto, Iván, exacto. Es porque no sé cuánta gente estoy matando porque no los estoy viendo. Estoy mandando una bomba así como a distancia. Entonces, si habían allá niños, perros, gatos, señora, abuelita, no sé, se murieron nada más, pues. Costos de la guerra, ¿ya? Y eso se mantiene hasta el día de hoy. No crean que fue algo solamente o que a los nazis se les ocurrió ser malo y a las demás no, no. Eso va a ser Creo generalizado. que en ese tiempo todavía no existía lo que era como el registro civil que se le llama acá, que es cuando inscriben a las personas. El registro civil ya estaba, ¿ya? Pero para que un registro civil funcione real, porque el registro civil aquí en Chile, o sea, seamos sinceros, chiquillos, todavía no sabemos cuántos somos. Hay dos censos que salieron mal, ¿ya? Como que estamos entre que somos 17.000, 18.000, como que ahí estamos, pero hay mucha gente que no la censaron, siendo 2020 y el censo fue en el 2012, después fue como en el 2017 y salieron mal, ¿ya? Entonces, más allá del tema del registro civil, que sirve mucho para llevar el conteo, va a ser porque esta guerra es a gran escala. Entonces, como decían los compañeros, van a haber gente que va a estar desaparecida. Acá dice la compañera que en su casa no la censaron, a los tíos tampoco, ¿ya? Acá Daniel y Vicente dice porque no sabían dónde estaban. Por supuesto, recuerden, mandaban todo a distancia, por lo tanto yo no sé cuánta gente hay allá. Yo puedo calcular. Por ejemplo, ahora, si llegara una bomba, ahora, a donde yo estoy, por ejemplo, en mi pobla, en mi pasaje, yo no sé cuánta gente vive en mi pasaje, porque yo no sé cuánta gente vive por casa, pero sí sé que hay, no sé, 40 casas en el pasaje, entonces uno saca de aproximado. Entonces eso va a ser lo primero, que no sabemos cuánta gente murió. Aproximadamente algunos dicen que 35 millones, otros dicen que 50 millones, otros dicen que 40 millones, ya, pero ya decir 35 millones es mucha gente, ya, mucha gente, demasiada.
Y a eso hay que sumarle toda la cantidad de personas que quedaron con traumas postguerra, ¿ya? Traumas ya sea porque fueron detenidos, porque fueron los militares, porque vivían en un lugar que estaba en conflicto. O sea, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, la Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Ahí aparece en una escena cuando ella va como a salvar a un pueblo que estaba en una zona como de trincheras, y el pueblo se había quedado así como rezagado había sido como dominado por los nazis, ¿ya? Por los alemanes. Entonces, eso pasó mucho. Imagínense esa gente que fue capturada y después la liberaron, y cómo quedó. Ya, después te lo compro. Ya, después te lo compro. Ya, sorry, disculpa. Disculpen, chiquillos. Entonces, claro, pues, en el fondo va a haber mucha gente muerta, pero también va a haber mucha gente con trauma. Que eso, salir del trauma va a ser muy complejo. Hay gente que va a quedar con mutilaciones en el cuerpo, gente que va a quedar sola, porque imagínense que todos los hombres de las familias iban a la guerra y algunos no vuelven, entonces van a ser familias de puras mujeres que van a estar solas, que todavía no están insertadas en el mundo laboral, entonces va a ser un impacto para la sociedad súper fuerte. Es más, en esta época, dentro de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la mujer se incorpora al mundo laboral y también al mundo político. La mujer dice, ok, si yo voy a estar trabajando, tengo derecho a votar, tengo derecho a elegir, y ahí aparece un movimiento que va a ser el de las sufragistas, que van a ser mujeres, en este caso, europeas, británicas, y en este caso, claro, británicas, que van a buscar sus derechos políticos, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, dos imágenes. Esta está sacada en Rusia, y corresponde a toda la gente que desapareció, que murió, que se perdió en la guerra, ya que nunca más volvió. O sea, si se dan cuenta, la imagen es extensa, o sea, hasta como por acá todavía se ve que hay gente, y más allá. Entonces, por supuesto que sí tiene que poner Constanza su curso y su nombre, por favor, para que la anoten en la lista. Y acá vamos a ver en la segunda imagen, aparecen como los militares que están como sacando como, como alimentos, así como son como bolsas con productos, ¿ya? Entonces, en el fondo, claro, uno puede decir, los soldados que han sobrevivido tendrán... Sí, pues van a tener cicatrices los soldados. Y recuerden que las cicatrices no solamente son físicas, ¿ya? Ustedes tienen que tomar en cuenta, chiquillos, que, no sé, pues si a usted le pasa algo, va a tener una cicatriz, no sé, te llega un balazo, te va a llegar acá la cicatriz, pero también va a llevar una cicatriz como en el alma. O sea, no quiero sonar como chamán ni nada, pero las cicatrices internas como de tu mente, en el alma, los dolores internos a veces son mucho más fuertes que una cicatriz en el cuerpo, ¿ya? No sé si han visto ustedes películas después de que son como postguerra, donde la gente queda alcohólica, o son violentos, o pierden a sus familias, porque no pueden volver a reinsertarse en el mundo como normal, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que en cuanto a un estilo social relacionado con la sociedad, un parámetro social, va a ser incalculable el daño que va a generar la guerra. De hecho, lo más seguro es que hasta el día de hoy todavía queda algún tipo de daño familiar por eso, po. A ver, miren, por ejemplo, mis abuelos son del 20, wow, caleta. Mis dos abuelos paternos son del 20, son de 1920. Tienen muchos años. Los tienen todos juntos. Y ellos, o sea, ya se murieron, pero son del año 20, y mi papá nació en el 50, postguerra. Si nosotros hubiésemos estado en Europa directamente, mi familia todavía tendría como historia relacionada con la guerra. A lo mejor mi abuelo hubiese ido a la guerra, ¿ya? Entonces, en el fondo, todavía hay un impacto súper grande por eso. Todavía queda como un daño colateral en relación con la Segunda Guerra Mundial, en relación a lo que es la víctima, la sociedad. Vamos a ver que otra de las consecuencias que tuvo la guerra fueron las pérdidas materiales. ¿Ya? Aquí es como de más dar toda la explicación,
Sí, como en Jojo Rabbit, claro, como en Rabbit. Así sería como el niño todavía, como él era chiquitito en esa época, lo más seguro es que si esa historia fuera real, el niño ahora en la actualidad tendría como unos, no sé, unos 60, 70 años, tendría historia y recuerdo de la guerra. Y ahí tiene claro los ataques terroristas que aparecen en ese instante. Vamos a ver, chiquillos, que las pérdidas materiales está como de más explicarlas, porque una guerra afecta a la sociedad, pero también afecta al lugar, al territorio. ¿Ya? Vamos a ver que van a desaparecer ciudades completas. Con una bomba va ¡pum!, desaparecer una ciudad completa, las vías de los ferrocarriles, el tema de las carreteras, un sinnúmero de fábricas, ya, porque en el fondo, insisto, el uso del avión y lanzar como bombas va a ser una cuestión nunca antes vista, porque en el fondo van a poder destruir sin estar ahí. Ya, ahí tenemos dos imágenes de lugares de Europa que quedaron total y absolutamente destruidos. Ya, ahí de verdad hay puras rocas. Y a eso hay que sumarle que como se utilizaron herramientas y armas bioquímicas, eso va a afectar a la tierra. Por lo tanto, se va a perder un poco la fertilidad de la tierra. Entonces, en el fondo, la tierra ya no va a ser tan fértil. Por lo tanto, ya no voy a poder plantar tanto ahí como plantaba ahí antes porque ya no te van a salir. Entonces, va a haber también una pérdida económica en relación a esta pérdida material. ¿Ya? Y la pérdida económica va a ser, pero extensa, porque imagínense, van a tener que rehacer todo lo que ya estaba. Todo lo que estaba aquí lo van a tener que volver a hacer mejor, ¿ya? Más seguro, o quizás más chico, quizás más grande. Entonces hay un tema súper potente con eso. Y acá los compañeros dicen sobre las bombas nucleares, pero por supuesto. Nosotros hablamos la semana pasada sobre las bombas nucleares, hablamos sobre la que lanzaron a Hiroshima y Nagasaki, y dijimos pues que acá, como dicen los compañeros, que destruyeron todo a su paso, todo. Nada se salvó. Nadie sabía si estaba yo o no estaba yo en la guerra, pero pum, te cayó la bomba y era ahí. Fuiste bueno. Entonces, sí, pues, así son las bombas nucleares, exactamente. Los lanzallamas también cuentan en la infertilidad de los campos. Mire, depende, porque supongo que en cuarto básico, cuando les tocó ver las culturas mesoamericanas, mayas y aztecas, van a ver que había una forma de cultivo que era a través de la quema de rosas. Era como quemar todo el lugar, dejar como que descansara y después cosechar en esa misma tierra como que ya había sido quemada. Entonces, en el fondo, como que te ayudaba como a limpiar. Ellos lo usaban así, se llama quema de rosa. ¿Ya? Entonces, quizá el lanzallamas no genera tanto daño como no sé, pues imagínense los que ya estaban desde la Primera Guerra Mundial, territorios que ya venían con gas mostaza, con estos gases en base a nitrógeno, ¿ya? Entonces ya es un tema muy largo en relación a todo las armas químicas o bioquímicas que ya habían utilizado en la Tierra. El lanzallamas yo creo que fue de las menos cosas que generó daño a la Tierra. Acá dice, todos corrían peligro. Sí, por supuesto, todos corren peligro. Y las granadas, los explosivos, todo eso son herramientas de destrucción, ¿ya? De destrucción, pero a menor escala. Recuerden que lo que va a ser a mayor escala, como decía el compañero, obvio van a ser las bombas nucleares. Pero de todas formas, las pérdidas materiales van a ser muy, muy amplias. Va a ser mucho. Vamos a ver que otra de las consecuencias van a ser los cambios territoriales. Austria, Checoslovaquia vuelven a ser países independientes soberanos. Alemania pierde todos los territorios que había ganado en la guerra, y también los italianos y Japón pierden las posesiones que tenían como de imperio, como que ellos habían logrado a través de diferentes tipos de batallas o de guerra, habían ido sacando territorio a otros lugares, todo eso lo van a perder. ¿Ya? Profe, disculpe, me tengo que ir. Sí, no se preocupe, que a mí en cualquier momento se me vuelve a apagar la luz, así que no se preocupe. Entonces, claro, vamos a ver que Italia y Japón pierden todo su territorio, y ellos pierden, Corea queda dividida en dos, Corea del Norte y Corea del Sur,
pero Estados Unidos empieza a ganar áreas en el Pacífico. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos lentamente va a estar ahí, ganando territorio, mientras los otros van perdiendo territorio. En fin, profe, hipocresía. En fin, sí, la hipotenusa, total y absolutamente. Porque claro, porque ellos van a decir, no, tienen que perder el territorio, tienen que dejar que la gente sea libre, pero Estados Unidos lentamente, aunque no los dominaba, así como, soy el emperador, sí los dominaba a través de otras cosas, económicamente, culturalmente, y ahí fue utilizando lugares estratégicos del Océano Pacífico. Acá tenemos un mapa que se ve súper mal, no se preocupen, se los voy a volver a mandar, ¿ya? Donde se ve cómo era antes y cómo se ve ahora. De acá, los más característicos, no encontré un mapa más lindo, mejor, porque los demás estaban como en checo, como en alemán, no íbamos a entender nada. Ahora igual tampoco se entiende, pero no importa, yo se lo explico. Aquí vamos a ver que todos estos países que tenían territorios coloniales, así como que yo tomo ese territorio, van a perderlo. Y aparece una gran cantidad de países nuevos que van a empezar a nacer en esta época. Y eso va a generar como que la gente diga, wow, podíamos ser independientes. O sea, Italia no tenía por qué gobernarnos, nosotros nos podíamos autogobernar. ¿Ya? Así que eso va a ser lo más característico en cuanto a cambios territoriales en toda Europa, porque si tenemos que hablar del mayor cambio territorial de la época, tenemos que hablar específicamente de Alemania. Bueno, acá tenemos que ver que Alemania, primero pierde su honra de nuevo por segunda vez, tiene que sufrir todos los cambios que van a ser sociales, económicos, los cambios territoriales, todas las pérdidas que van a tener que asumir una rendición absoluta, forever, para siempre. En el fondo como que Alemania dice, ya, yo nunca más peleo, ¿ya? Y a todo eso, más encima, le dividieron el territorio. En el fondo es como, ya estaba humillado, te humillo más. Y en esa división del territorio que se dividió en 4, más encima dijeron, y te vamos a dividir de nuevo, pero tu capital. Acá tenemos el mapa que representa. Disculpe, que sí, pues sí. Esto ya vamos a entrar en el inicio de la Guerra Fría. Ya, entonces acá tenemos Alemania. Lo van a dividir en 4. Una parte va a quedar para Gran Bretaña, otra parte va a quedar para Francia, otra parte va a quedar acá para Estados Unidos. Y otra parte va a ser la parte de la URSS. Ahí se van a dividir primero. Y después de eso, van a dividir Berlín, porque Berlín va a quedar en la zona de la URSS, va a ser comunista. Entonces van a dividir Berlín. Tienen que tener igual los mismos como pedazos para tener acá cada uno su representación y cada uno tiene que tener su representación. Cada uno tiene que estar ahí, po. Entonces, en el fondo, Alemania va a ser la que va a quedar peor, porque ya había perdido la guerra, ya había perdido 2 guerras, ya le habían quitado todos sus beneficios culturales, económicos, sociales, ya habían perdido todo, y ya, mi mamá, perdón, así es la vida. Ya había perdido todo, y a eso más encima le dividen, y más encima después le dividen la ciudad, y después la capital. Entonces va a ser una seguidilla de humillaciones para Alemania. En estos tiempos se estudia, porque son grandes cambios, profe, disculpe ya, en estos tiempos se estudia. ¿Por qué se estudia esto en la actualidad? Porque la gente es, ¿cómo decirlo? Porque la gente en general, en el mundo, la gente es... Si no te pasa a ti, no te va a pasar de nuevo. Como algo así. Claro, la gente, sorry que lo diga así, pero la gente es muy Larry, para no decirlo de otra manera. Entonces, en el fondo, vamos a darnos cuenta de que hay que verlo, porque un pueblo que no conoce la historia lo vuelve a repetir, y nos pasó 2 veces, a nosotros, por ejemplo, nos ha pasado 2 veces, en menos de 20 años hemos cometido errores muy intensos, ya que nos están trayendo ahora muchos problemas, ya, entonces es importante que sepamos esto, por eso no les doy mayores detalles, sino que en el fondo vamos como hablando en general a grandes rasgos para entender más el proceso, que entender directamente quién iba, cuántos se murieron, dónde estaban, qué reposaba, porque esos detalles como que no importan mucho.
¿Por qué se construye el muro de Berlín? Se va a construir el muro de Berlín, corazoncillo, porque no tengo nada ¿Qué se aquí. separa, po? Tipo, como dice el compañero, porque se para. Y miren, miremos este hermoso mapa que está acá. Aquí va a estar la división primero. Separa de la republicana con la comunista, parece algo así, ¿o no? Sí, pues, acá está abajo la occidental, la Alemania de Occidente va a ser la República Federal Alemana. Y la de Oriente va a ser la República Democrática Alemana. Y la única diferencia directa va a ser esto, que una va a ser capitalista, que es la que está acá, y esta de acá va a ser comunista. Entonces, claro, esta va a ser la primera división que vamos a tener, porque ellos son capitalistas y yo soy comunista, se separa, pero después vamos a tener la división acá directa en Berlín, porque recuerden que también se va a dividir en cuatro. Así que va a quedar este pedacito para la URSS y todo esto va a quedar para Estados Unidos y sus aliados. Entonces, en el fondo, nos vamos a dar cuenta de que el muro se va a hacer solo para separar. Y se separa, y volvemos al punto principal de todo este problema de las guerras. Separan a familias que no tienen nada que ver, porque ponte tú que, no sé, por ejemplo, yo vivo en un pasaje y al frente de mi casa vive mi hermano, ¿ya? Porque nosotros nos queremos mucho. Y vive al frente de mi casa. Si nosotros nos pusieran un muro entre la calle, así como yo estoy para acá y yo estaba allá, nosotros no tenemos nada que ver con la guerra. Pero pagamos las consecuencias de la guerra. Esta división, este muro de Berlín no se va a hacer porque la gente no quiera estar con el vecino de allá que es capitalista, va a ser porque los gobiernos no quieren que se junten, ¿ya? Como habían varios cambios, es difícil, igual es como si te cambiaran la familia. Sí, sí, pero no, la verdad es que como que no entendí mucho eso. Si me lo explica, le respondo, porque como que no comprendí. Ah, ya, súper, gracias. Entonces sí, pues claro, van a haber, en el fondo van a haber consecuencias para Alemania que van a ser súper importantes, que van, en el fondo es como destruirlo, es como ya, destruyámoslo, es como a la mala, así como, es venganza pura, es eso, no hay otra forma de explicarlo, es venganza pura. Es como, ya perdiste y ahora vaya a perder dos veces. Así como cuando uno quiere ser muy malo con alguien, es lo que le pasó a Alemania. ¿Ya? Entonces, es que la verdad, chiquillos, ustedes tienen que tomar en cuenta que acá la compañera me pregunta si en esta zona estudiaban en este tiempo. Dice, sí, ya en esos tiempos estudiaban en esta zona. Siempre han estudiado, po. Siempre van a haber escuelas. Desde los griegos aparecen las escuelas. Ya siempre se va a estudiar. El tema es que con la historia es que la historia tiene que pasar un tiempo para que uno pueda hacer historia sobre esa historia. ¿Se entiende? Por ejemplo, ahora yo no puedo hacer historia de la pandemia porque está ocurriendo. Yo no sé lo que va a pasar con la pandemia. Sin embargo, en 10 años más, en 20 años más, cuando esto ya se haya acabado total y absolutamente, vamos a poder hacer historia de este momento histórico que estamos viviendo. Es como cuando estaba el sarampión, cuando estaba la viruela y todavía no se habían controlado, la gente no podía hacer historia sobre eso, no podía hacer como contar relatos, buscar información porque estaba ocurriendo en el momento. Pero ahora usted puede meterse a internet y encuentra toda la información a y por haber, porque tiene que haber un espacio, un lapso de distancia entre cuando está sucediendo algo y cuando se estudia directamente. Por ejemplo, lo más seguro es que esto de la pandemia en 10 años más yo tenga que estar explicándolo en clase, ¿ya? O en menos, 5 años más, ¿ya? Entonces, en el fondo, tiene que haber un espacio temporal. No se puede hacer historia en un momento que está sucediendo de manera directa. Así que, por eso acá en Alemania vamos a tener estas dificultades, ¿ya? Hasta el día de hoy quedan todavía dolores emocionales en Alemania. ¿Cuándo cayó el muro de Berlín, chiquilla? ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? Díganme. Por audio, por el chat. ¿Cuándo cae el muro de Berlín? No. 1839, profe. 1839.
No, no. ¿Cuándo cae el El muro de 9 Berlín? de noviembre de 1989. Ahí estamos cerca, ahí sí. Te fuiste Ya, 100 el Google. años, 100 años para atrás. me estaba acordando de otra cuestión. Ya, no se preocupe. Pero claro, No. vamos a ver la caída del muro de Berlín entre el 89 y el 90. ¿Eso fue hace cuánto tiempo atrás? ¿30 años atrás? No es tanto. 30 años atrás no es tanto, no es nada. Todavía hay niños que vivieron con el muro, que deben pasar todos los días por esa calle donde estaba el muro y decir, wow, aquí estaba el muro. ¿Ya? Entonces, en el fondo son daños emocionales súper impactantes que lamentablemente a nadie le importa. ¿Ya? En el fondo esa es la verdad. Si usted me dice, profe, pero es que los gobiernos no están ni ahí. ¿Ya? Pueden haber una cantidad de personas que ahora mismo, ahora que estamos en plena pandemia, pueden haber personas que están con daños emocionales súper impactantes, pueden estar con estrés, pueden estar con depresión intensa y nada, pues, el mundo sigue, ¿ya? Entonces, claro, tenemos acá que Alemania va a ser el gran perdedor de la Segunda Guerra Mundial, y no solo Alemania como organización política, sino que la gente de Alemania, ¿ya? El pueblo alemán. Acá tenemos otro mapa que se enfoca en lo mismo. Ahí tenemos como ya directamente el cordón rojo que va a separar este sector de este sector, que va a ser la Alemania comunista. Y esto va a ser la Alemania capitalista. Entonces, todo esto va a sembrar la polarización. ¿Qué significa polarización? Cuando yo digo polarización, polarización, polarización. ¿Qué significa polarización? Ya, que alguien lo busque rápido. Polarización. Ya lo voy a volver a decir. Polarización. ¿A nadie se le ocurre polarización? ¿Han visto vídeos polarizados? Polarización, ya, polarización. Nadie sabe lo que es la polarización. Nadie lo buscó en Wikipedia. Polarización. Qué feo. Mi corazón sufre. Polarización. Lo diré yo entonces. Polarización. La polarización, a ver. Sí, pues ahí tenemos, ahí el compañero nos dice que a las personas les afecta mucho el estrés. Pero son daños colaterales. Pero volviendo al tema de la polarización, que nadie me dijo que era polarización. Vamos a ver, chiquillos, que la polarización, super división en dos polos políticos. Eso es la polarización, chiquillos. Vamos a ver que se va a dividir. Se divide el territorio mundial, no solamente una parte u otra. Todo se elimina, todo. Se va a dividir en dos. Unos van a ser comunistas y los otros van a ser capitalistas. No hay punto de inflexión, no hay punto de encuentro. Yo no puedo decir, yo soy capitalista comunista. ¿Ya? Yo no puedo decir eso. Usted solamente va a decir, soy aliado de la URSS o soy aliado de la Unión, en este caso de los Estados Unidos. O cuando gana el territorio dentro y otro fuera. Claro. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con eso, pues, como con que el mundo se va a dividir, vamos a acabar con la Segunda Guerra Mundial, Europa va a perder todo su poder económico, poder político, poder a gran escala, y Estados Unidos sin querer, o sea, queriéndolo yo creo, va a empezar lentamente a tener más poder a nivel mundial, y de la misma forma la URSS. Entonces, antes habían muchos países chiquititos, estaba Italia, estaba Francia, estaba Gran Bretaña, ya estaba Japón intentando ponerse como una superpotencia, pero luego de la Segunda Guerra Mundial esto va a quedar solo en nivel Estados Unidos, URSS. No hay más lugares, no hay más potencias, son ellos los que dominan. Y eso van a generar la Guerra Fría, ¿ya? Y esto se va a dividir solamente en capitalismo y comunismo y se van a hacer enemigos públicos. Todo el mundo va a saber que los comunistas no pueden estar con los capitalistas. Aquí tenemos dos imágenes que son
son bastante explicativas. Acá tenemos una parte que va a ser la Unión Soviética, otra parte que es Estados Unidos, y aquí tenemos a los, en este caso, militares de referencia, que van a estar como peleando. Hay que recordar algo súper importante. En la próxima clase vamos a hablar directamente de la Guerra Fría, pero yo quiero saber si ustedes saben por qué se llama Guerra Fría. Si alguien ahí me lo puede decir, por qué se llama Guerra Fría, ya sea por el chat o en el audio. Porque no hubo ningún conflicto armado bélico. ¿Ya? ¿No hubieron conflictos bélicos? ¿Really? Entre ellos. Así como directamente no. Entre ellos no. Pero se llama Guerra Fría por lo que dice acá Thomas, efectivamente porque no hubieron conflictos bélicos, pero hubieron muchos conflictos bélicos, pero de los hermanos chicos. Ellos mandaban. Pero acá, como claro, como el mismo Thomas se agrega ahí la información, no hubo un conflicto bélico directo entre Estados Unidos y la URSS. Ellos no pelearon de manera directa. No hubo una guerra como se había conocido antes, pero sí hubieron enfrentamientos políticos, enfrentamientos económicos, bloques económicos que pelearon para quién ganaba. Y vamos a tener que ellos usaron a países mucho más pequeños para enfrentarse. Andrea, perfecto. Perfecto, perfecto. Efectivamente fue un enfrentamiento ideológico. ¿Ya? Va a ser dos ideologías políticas diferentes que van a pelear para dominar el mundo. ¿Ya? Así que sí, perfecto. Aquí, como dice la compañera, fueron enfrentamientos políticos e ideológicos. Son ideologías diferentes que van a pelear. Y como dice Thomas, perfecto también, van a ser demostraciones. En el fondo van a ser como... Esto es como cuando usted pelea con la persona que le cae mal y le dice, no, es que yo soy más linda que tú, no, yo soy más linda que tú, no, yo soy más linda que tú, no, yo soy más linda que tú. Va a ser eso, porque van a estar sacando armamento que no van a usar, pero van a decir, mira, yo tengo esto. Ah, no, mira, yo tengo esto otro. Ah, mira, tú llegaste a la luna. Yo voy a llegar a Marte. Y en el fondo vamos a tener una pelea de egos absoluta que va a ser entre ellos, pero a los países más chicos los van a mandar a pelear. El momento más crítico va a ser el tema de la crisis de los misiles, que aquí la URSS va a dejar como en jaque a Estados Unidos durante un tiempo. Ya, pero insisto, no vamos a entrar en este detalle porque lo vamos a trabajar la próxima semana. Acá dice la compañera, fue una guerra, por decirlo de algún modo, más verbal y manipulación de otros países más pequeños para que lucharan por ellos. Súper, no tenía otra forma más específica de explicar el tema. Sí, efectivamente fue eso. Fue una guerra de amenaza verbal, de manipulación y de países más pequeños. Acá se va a demostrar, chiquillos, que unos van a mandar a los hermanos chicos como a pelear. Eso va a ser el tema. La crisis de los misiles, sí, tiene que ver con Cuba. Tiene que ver con Cuba la crisis de los misiles. Y ahí vamos a ver, chiquillos, que esta polarización, si somos muy específicos, muy críticos, hasta el día de hoy existe. Aunque haya caído el muro, que era lo físico, pero lo ideológico todavía se mantiene. Es cosa de que usted prenda la tele un día en la mañana y vea el matinal, se va a dar cuenta de que todavía hay como no, es que ellos son comunistas, no, es que ellos son capitalistas, y todavía como que los políticos en la actualidad chilenos siguen peleando por eso. Como que no, esas son ideas comunistas socialistas. No, es que ellos son de derecha. Todavía se pelea por eso y ya cayó el muro. Y el tema no fue acá. Ya el muro de Berlín no estuvo acá en Chile, pero se mantiene de manera ideológica. ¿Ya? Así que eso va a ser, ese es un punto para pensarlo. ¿Acabó la Guerra Fría? ¿Realmente acabó la Guerra Fría? ¿O cambió la estructura de la Guerra Fría? Ahí podríamos estar ahí como peleando sobre el tema y conversándolo millones de tiempo. Acá la compañera dice, gran ejemplo, China y Estados Unidos. Sí, cuando querían sacarle Google, y después nunca más le iban a poder ocupar. Es otra forma de pelea. Acá vamos a tener un nacimiento de algo impactante. La ONU. Linda la ONU. Nació en el 44, a pesar de que ya era como su sucesor fue la Sociedad de las Naciones, que era lo que se creó post Primera Guerra Mundial.
Primera Guerra Mundial, perdón, y en la Segunda Guerra Mundial vamos a tener la ONU. ¿Para qué está la ONU? Para mantener la paz y la seguridad mundial. Miren, ni siquiera les quiero preguntar si sirve la ONU. ¿Sirve la ONU? Esto es como retórica, no estoy esperando una gran respuesta porque ¿de dónde es la ONU? La ONU es de ninguna parte, la ONU es del mundo, ¿ya? La ONU tiene instalaciones en muchas partes del mundo, puede estar en Estados Unidos, puede hacer una reunión en Gran Bretaña, puede hacer una reunión en España. Dígame. Igual no sirve. Acá dice compañero que no sirve, pero No. ¿por qué no sirve? Porque primero yo creo que servía, porque se planteaba como una ayuda al mundo, pero hoy en día se unió más, podría decirse, al sistema, y como han salido cuestiones, no sé si era verdad, que ocultaban cosas sobre la pandemia, así que Es no sé cuál será conflictivo. la verdad. Sí, es conflictivo el tema de la ONU, porque recuerden que no todos los países están en la ONU. Ya, la ONU es como una organización que da consejos, que da apoyo, que da lineamientos. Y como acá dice el compañero, no todos los países van a estar. ¿Ya? No todos los países están en la ONU. No se preocupe, Vicente. Y no... La gente en África sigue pasando hambre, todavía no hay agua potable para todas las personas de África, todavía no hay agua potable para todas las personas de América Latina, tampoco para el Medio Oriente, tampoco para gran parte de la India. Entonces, si nos Entonces, va... la plata que los países dan Claro, pues entonces ahí tenemos como el es tema como con la ONU. una religión, así. Tienen caleta de plata, pero no hacen nada. Podríamos estar hablando de religión. Traigamos un mate. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, claro, tenemos un conflicto con la ONU, porque si bien acá volvemos al punto, el objetivo de la ONU es asegurar la paz y la seguridad mundial. ¿Pero mundial? ¿Real de todo el mundo? ¿O de En Israel algunos? no hay guerra, los palestinos. No, profe, no, porque todo el país no, o sea, todos los países no están unidos. Exactamente, insisto, no todos los países están ahí. Thomas dice, la ONU tiene un objetivo honorable y admirable, pero al momento de ejecutarlo es propenso a cometer muchos errores y fallos. Un claro ejemplo sería la pandemia que ahora estamos viviendo. Efectivamente, pues, ya puede que tenga muchas ganas de hacer cosas, pero de ahí hacerlas en la vida real es como que está el tema con la ONU. Pero ahí está, ahí existe, se llama ONU, este es su logo, y nada más que decir de la ONU. Siguiente. Y vamos a ver entonces que luego de esto, Segunda Guerra Mundial se acaba, tenemos el inicio de la Guerra Fría, empieza un proceso de descolonización. El mapa se ve súper feo, pero no importa, lo vamos a trabajar de igual. Acá lo que importa va a ser que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países van a decir, wow, yo puedo ser libre, wow, me puedo gobernar yo solo. Entonces va a empezar a generar una pérdida en Europa, principalmente de todos sus gobiernos que van a ser imperiales. Acá vamos a ver, chiquillos, que aquí básicamente hay azul y hay rojo, y unos chiquititos verde y celeste, porque en África estaba como en absoluto dividido entre Italia, Francia, ellos eran como los que gobernaban principalmente, en este caso África, y también una parte de Gran Bretaña, que también ellos estaban enfocados en sacar los recursos de África, y cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, empiezan ellos a empezar a recuperar su libertad y soberanía. Ya, acá yo lo puse en rojo, ¿por qué? ¿Por qué lo puse en rojo y lo puse subrayado? Imagínense ustedes, dice, comienzan a recuperar su libertad y soberanía política al amparo de la ONU, la URSS y Estados Unidos. No lo leí completo así, pero así era. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede haber puesto en rojo o subrayado? Y en cursiva. ¿Recuperan su libertad real? ¿Realmente son libres? ¿Really son libres? ¿Pueden ser libres si están al amparo de una gran superpotencia? ¿Es posible? Si yo tomo a un niño huérfano y le digo que tiene que hacer solo lo que yo le digo, ¿está siendo libre?
¿O no está siendo libre? ¿Y solo está haciendo lo que yo le digo? Lo que usted le dice. Efectivamente, pues chiquillos. Efectivamente. Acá me ponen no. No, porque siempre van a depender de algún modo de las demás potencias. Específicamente sí, chiquillos. Súper bien ahí. No, al fin y al cabo deben obedecer a las potencias porque si no pueden haber consecuencias. Súper bien, María José, es eso. No pueden ser libres. No puede ser que, por ejemplo, África quiera decir, no sé, Uganda diga ya, yo quiero mantener mis tradiciones nacionales de Uganda, quiero hablar mi propio idioma, quiero trabajar de la forma que yo quiero trabajar, quiero que la educación sea como yo quiero que sea. No puede hacer eso, po. Porque lo que tiene que hacer Uganda es unirse a una estructura mayor que le dice, ok, ¿cuál es tu idioma original? Ya, ok, tienes que hablar inglés igual, pero tienes que ocupar tu segundo idioma. Pero el inglés va a ser el principal. ¿Ya? O va a ser así como, no, tú tienes que hablar italiano y después tienes que hablar tu idioma oficial. Entonces, claro, en el fondo ellos tienen que hacer lo que les dicen, o si no van a tener las consecuencias directas. Acá el compañero dice los dejan secos. Asumo que es porque sacan los recursos naturales. Ya, África tenía una gran cantidad de recursos naturales en petróleo, en piedras preciosas, diamantes, en oro, en recursos materiales como animales, como flora, fauna, y desapareció. No para mejorar como continente, sino que para ayudar a que otros continentes mejoraran, especialmente Europa. En Europa se aprenden más de 5 idiomas. Sí, pero eso va a ser porque tienen una estructura política más fuerte. Ya el alemán no te va a decir, yo no voy a hablar francés porque yo soy alemán, hablo alemán. En cambio, en Sudáfrica o en África van a decir, oye, tienes que aprender a hablar inglés porque ese es el idioma del mundo, así que tienes que hablar inglés. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, no, el profe Matías sí, po, él habla inglés, pero no es gringo, po, pero él habla inglés, ¿ya? Porque a pesar de tener un idioma nacional, él tuvo que aprender a manejarse con el inglés para poder salir, ¿ya? Al mundo o estar en otros lugares. El inglés en el fondo domina el mundo, pues el inglés es el idioma universal junto con las matemáticas y la informática. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver eso, que empieza este proceso de descolonización, pero bien extraño, porque nos estamos descolonizando, pero nos estamos volviendo a colonizar sin que se den cuenta. ¿Ya? Hay que tener ojo con esos procesos que uno no se da cuenta que está pasando. Es como, oh, estoy siendo libre, pero después tú pensás y decís, ¿estoy siendo libre de verdad? No, no estoy siendo libre. Ahí tenemos como otra imagen de África. Por eso África está como cortado como con reglas, es como súper derechito, como que tiene una estructura súper organizada. Si usted ve África, como que los territorios están bien delimitados. Y eso va a ser porque va a estar dividido. Po. Van a tener muchos países de Europa, va a tener un importante territorio ahí que va a perder. Va a perder luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que va a significar que Europa pierda mucho dinero. ¿Ya? Porque antes sacaba los recursos así como, los sacaba, y ahora no. Es como cuando te vas de la casa de tus padres, pero aún le pides permiso para salir. Claro, sí. Eso sería. Es como cuando te recibís tu primer sueldo y decís, ¿qué compro? Y tenés que, no, tengo que comprar, mi mamá me dice que comprar esto. Es lo mismo, ¿ya? Hay como una descolonización un poco extraña, un poco confusa. Y entonces, estos temas no los vamos a tratar en esta clase, pero sí los vamos a tratar en la próxima. Primero van a ser los tratados de paz, la creación de Israel, que un compañero ya estaba hablando sobre eso, y el Concilio Vaticano II. ¿Ya? Esto sería maravilloso si usted le pudiera echar una hojita, una mirada por internet, revisar alguna cosita para que para la próxima clase ya tenga una idea más o menos de qué fue esto, cuáles más o menos son los tratados de paz, más o menos quién es Israel, ¿ya? Y qué más o menos fue el Concilio Vaticano II. No los vamos a trabajar en esta clase, pero sí los vamos a trabajar en la próxima, así que si pueden buscar información de esto sería maravilloso. Ay, me falta un dedo. Ya. Y se notan que son mis stickers, que yo tengo el pelo rojo. Le voy a poner ahí pelo más largo porque ya me creció. Y tenemos acá conclusiones que van a estar a partir de 3 frases. Ya, la primera dice,
Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo. Ya, es más o menos lo que decía la compañera o el compañero anterior. Dame un segundo, Tomás, y vuelvo a explicar la actividad de la semana pasada. Ah, no, ahí, con respecto a, ¿cuál informe? El que pasaría. Sí, ese, lo que dice Iván es lo que era el trabajo de la semana pasada. Era qué hubiese pasado en el mundo y con la guerra si Alemania no se hubiese enfrentado al invierno ruso. Les dije también al comienzo que no he terminado de revisarlos porque hay que leerlos bien para poder evaluarlo bien, para ver si está bien o no evaluado y realizado el ensayo. Entonces, acá, como les decía, tenemos esta frase de Ana Frank, un ícono del holocausto judío, y es como lo que decía la compañera anterior, que lo que ya pasó no lo podemos eliminar, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. Y para eso ustedes tienen que saber la historia, conocer la historia, entender la historia. Para mí no es muy importante que ustedes sepan el dato exacto, así como esto y esto y esto, y esto y esto y esto, sino que en el fondo lo que tienen que hacer es entender los procesos, que una cosa lleva a la otra, que todo tiene consecuencias, todo. No, cuando usted vea que alguien está dando plata, un país está dando plata, o están entregando ayuda humanitaria a otro país, usted tiene que pensar ahí, ¿por qué lo está haciendo? ¿Lo está haciendo porque es un muy buen país y quiere ayudar al mundo, o porque va a sacar algún tipo de ganancia? Siempre las cosas uno las hace para sacar algún tipo de ganancia. Inclusive ustedes lo pueden ver a baja escala, con los amigos, con la familia, tú te portáis bien así cuando querés salir. Le laváis la loza a tu mamá, barrís la casa, haces tu cama, y después decís, mamá, ¿puedo salir? Uno no lo hace las cosas porque sí. ¿Ya? Y acá tenemos otra frase, espérenme que alguien escribió en el chat. Nada es gratis, siempre se quiere algo a cambio. Sí, eso es muy cierto. Vamos a ver acá, chiquillos, que dice, muchos pensaban que los horrores de la Segunda Guerra Mundial no se podían repetir, y sin embargo se han repetido. En Camboya, Bosnia y Herzegovina, en Ruanda. Nuestra época nos ha demostrado que la capacidad del hombre por la maldad no conoce límites. ¿Eso es real? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Es real que se ha vuelto a suceder? ¿Es real que la maldad del hombre no tiene límites? Dice, muy pocos hacen las cosas por buena voluntad. Iván dice, sí, 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 eso es cierto, chiquillos. Si tomamos esta frase de Kofi Annan, podemos ver que sí, efectivamente la maldad del hombre a veces no conoce límites. Inclusive uno simple, mortal, sin plata, pobre, como es uno, cuando está enojado, como que quiere sacar el máximo de sufrimiento de la otra persona, lo cual está horriblemente mal. Pero si uno no es capaz de autoanalizarse y controlarse, es cosa de ver las noticias y ver cómo los hombres enojados les pegan a las mujeres, las matan, la mujer enojada mató al marido y lo puso en una cazuela. Ya, entonces en el fondo, claro, la maldad humana no tiene límites si no es capaz de autorreconocerse. Y por último, una frase de Albert Einstein que dice, no sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial, piedras y palos. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se puede referir Einstein con A la hambruna. a la hambruna? Ok. ¿De qué más se puede referir? A que la Tercera Guerra Mundial, nadie sabe con qué se está luchando, o si se está luchando ahora, o nadie lo sabe. Pero la cuarta va a ser con piedras y palos. ¿Por qué? Igual los recursos naturales, no sé. Sí, por los recursos naturales y por lo que dice acá la compañera, por la destrucción. Va a ser tal el punto de destrucción que va a llevar que ya vamos a volver al inicio. Como en el fondo él plantea que la historia es circular. Así que en algún punto vamos a llegar, no sé, a una super mega guerra, Tercera Guerra Mundial máxima, que lo que venga a continuación va a tener que ser nuevamente como el inicio cero, como el año cero y volver al origen nada más. Por eso la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palo y piedra, porque no va a tener nada más el hombre. Todo lo otro lo va a haber destruido. Que los países van a quedar devastados con la Tercera Guerra Mundial, dice Jorge. Sí, súper. María José dice lo mismo, que debido a todas las otras guerras ya no van a tener nada más. Así que, ojo chiquillos, ojo, el mundo es nuestro ahora.
Y para ustedes también. Que no les digan eso de que ustedes son el futuro, ustedes son el presente, ustedes ya están acá. Ya pueden hacer cambios, ahora. No esperen tener 30 años para decir, ya no soy el futuro, se me pasó el futuro. Me salió como chamánico eso. Y muchachos, luego de esta super mega clase de reflexión, les puedo decir que no hay tareas, pero les quería pedir por favor, si es que pueden ver esta película. La vida es bella, es un clásico. Sí, es súper triste, es súper triste. Quien ya la ha visto, súper, si le puede pegar una revisada así como para recordar. Quien no lo ha visto, por favor, les pido que la vean. Es una muy, muy buena película. Es un clásico, es un clásico. Hay muchas películas que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial, pero yo considero que esta es la que habla en relación a la sociedad, que es lo que a lo que nos importa, ¿ya? Que es como los efectos, como la historia del pobre niño. Así que si la pueden ver sería maravillosa, igual vamos a trabajar con eso en la próxima clase. Ahí si alguno no sabe dónde verla, me puede hablar y yo le puedo pasar alguna página para que veamos películas truchas. ¿Ya? Pero ahí me dicen. Entonces esta fue la clase de hoy, chiquillos. Morí. Coronavirus. Ya, entonces esa fue la clase de hoy, chiquillos. No sé si tienen alguna duda al respecto, quieren hacer otra apreciación al respecto de las consecuencias de la guerra. Ya las trabajaron bastante bien. Y lo otro sería la película para la próxima clase, si es que la pueden ver. No la vamos a ver nosotros todos juntos, porque imagínense estar aquí una hora con el internet y la luz cortada, y que vuelva la luz y se corte de nuevo. Acá la compañera dice, muchos países quieren la paz mundial, pero algunos no son muy resguardados porque no hay relaciones entre ellos. Van a darse cuenta, chiquillos, que hay países que siempre van a defender a otros países, pero no porque quieran hacerlo, sino que porque sacan ganancias del otro país. Ya, así que esos chiquillos se me cuidan, que estén bien, cualquier cosa me hablan, ya les voy a ir mandando los trabajos ya resueltos, ya revisados. Para los que aún no lo mandan, les recuerdo que es un ensayo sobre qué hubiese pasado si no los alemanes no se hubiesen topado con el invierno ruso. ¿Ya? Así ¿Eso no que, es? eso nomás, sí. Eso O sea, es la... ¿qué hubiera pasado si no se hubiesen tomado con el invierno ruso? Claro, y Y después, responder... dígame. no, eso es. Sí, pues, y responder qué fue la guerra de broma, que fue contenido de la semana pasada. Está en el Power de la semana pasada. Como siempre les recuerdo que dejo todo esto en el Facebook y también en una página que está en mi Instagram que se llama Linkentree_Profenata, donde están todos los Power que ya hemos trabajado. Me equivoqué, era Linkentree_Profe_Nata. De todas formas está en mi Instagram y se los dejo yo cuando les comento y les dejo el video de hoy día. Así que eso, se me cuidan, que estén bien. Chao, pórtense lindo, no salgan para la casa, no salgan para la calle, quédense en la casa. Ahí sí. Adiós, bye, chaucheras.